En el fragor de una clase electrizante, el profesor de cálculo, seguro de su autoridad, se dispone a humillar a The Rock, sin saber que tras esos músculos se oculta un prodigio matemático capaz de convertir la lección en un espectáculo inesperado. La iglesia se derrumbaba a su alrededor, pero Dwayne no podía moverse. El fuego había consumido ya la mitad del techo y las vigas crujían amenazantes sobre su cabeza. Los gritos de la gente afuera se mezclaban con el crepitar de las llamas, creando una sinfonía infernal. A pesar del calor abrasador, sus manos seguían heladas, aferradas al badajo de la campana principal que yacía desprendida en el suelo. «Dwayne, por el amor de Dios, sal de ahí». La voz desesperada de Emily atravesó el caos. Podía verla, en la entrada, iluminada por el resplandor anaranjado del incendio, con un brazo extendido hacia él y el otro sosteniendo a la pequeña reina. Pero Dwayne no respondió. Su mirada estaba fija en el altar que empezaba a ser devorado por las llamas. El Cristo tallado en madera parecía observarlo con una expresión que fluctuaba entre la decepción y la comprensión. ¿Por qué salvar una campana cuando toda la iglesia arde?, susurró para sí mismo. Dio un paso hacia la salida, pero entonces un crujido ensordecedor lo paralizó. Una de las vigas principales del techo cedió, cayendo directamente sobre el pasillo central. El camino hacia Emily quedó bloqueado por una barrera de fuego y escombros. Dwayne se giró instintivamente hacia la sacristía, buscando una salida alternativa. Fue entonces cuando lo vio, entre el humo y las llamas, el padre Thompson, el anciano sacerdote, arrodillado junto al altar, con las manos entrelazadas en oración y una expresión de paz absoluta en su rostro arrugado. «¡Padre!», gritó Dwayne, avanzando hacia él sin soltar el badajo de la campana. «¡Tenemos que salir!». El anciano lo miró con una sonrisa serena. «La iglesia puede arder, Dwayne, las campanas pueden callar, pero hay cosas que nunca se pierden», dijo señalando con un dedo tembloroso hacia una pequeña puerta detrás del altar. «Llévate lo que viniste a buscar y vete». Una viga se desplomó a pocos metros de ellos. Dwayne extendió su mano hacia el sacerdote, pero el padre Thompson negó con la cabeza. «Mi lugar está aquí, el tuyo no». Lo que sucedió después quedaría grabado en la memoria de Santa Cruz del Valle para siempre. Mike Cousin, 6 meses antes. Dwayne Johnson, 34 años, restaurador de arte, contemplaba con fascinación la cúpula de la iglesia de Santa Cruz del Valle. Había regresado a su pueblo natal tras 15 años de ausencia y lo primero que hizo fue visitar el templo donde su abuelo había sido campanero durante 50 años. «Vaya, el hijo pródigo ha vuelto». La voz ronca lo sobresaltó. Al voltearse, Dwayne se encontró con el padre Thompson, el párroco. El anciano de 78 años, con su sotana impecable y su cabello blanco como la nieve, lo observaba con una mezcla de curiosidad y alegría. A pesar de su edad, su espalda seguía recta como un poste, y sus ojos azules conservaban una vivacidad inquietante. «Padre Thompson, ha pasado mucho tiempo», respondió Dwayne estrechando la mano del sacerdote. 15 años, para ser exactos. Te fuiste un día después del funeral de tu abuelo. Dwayne bajó la mirada incómodo. Su partida abrupta había sido objeto de habladurías en el pueblo durante meses. La Ciudad de México me ofreció oportunidades que aquí no tenía. Y ahora esas oportunidades te traen de vuelta. Irónico, ¿no crees? El padre Thompson sonrió. El ayuntamiento me dijo que venías a restaurar nuestros murales. Así es, el Instituto Nacional de Antropología me asignó este proyecto. Los murales de Santa Cruz del Valle son pequeñas joyas del arte novohispano que merecen ser preservadas. El anciano asintió con satisfacción y luego señaló hacia la torre. Y supongo que también querrás ver las campanas de tu abuelo. Siguen sonando tan hermosas como cuando él las cuidaba. Un nudo se formó en la garganta de Dwayne. Las campanas, ese sonido que había marcado su infancia y que durante años intentó olvidar. Tal vez más tarde, padre. Ahora necesito examinar los murales. Como quieras, respondió el padre Thompson. Pero recuerda que las campanas también esperan tu regreso, especialmente la María Dolores. Dwayne se tensó al escuchar ese nombre.
María Dolores era la campana principal, fundida en 1785, la favorita de su abuelo, y según la leyenda local, poseedora de ciertos poderes místicos. Una superstición que Dwayne, formado en la academia y el racionalismo, siempre había despreciado. Esa misma tarde, mientras examinaba los deteriorados murales que representaban escenas de la evangelización, Dwayne conoció a la doctora Emily Carter, la maestra de la escuela primaria. Una mujer de 32 años, con ojos color ámbar y una cicatriz pequeña pero visible en la comisura derecha de los labios, resultado de un accidente infantil. «Así que tú eres el nieto de don Javier, el campanero», dijo ella observándolo trabajar. «Mi abuela siempre decía que las campanas de Santa Cruz del Valle tenían voz propia gracias a él». «Las campanas son instrumentos musicales, no tienen poderes mágicos», respondió Dwayne secamente, sin apartar la vista del mural. Emily soltó una carcajada que resonó en la iglesia vacía. «Vaya, la Ciudad de México no solo te dio un título, sino también cierto escepticismo arrogante», bromeó. «¿Sabes? Dirijo el coro infantil de la iglesia. Quizás podrías venir a escucharnos este domingo. Te sorprenderías de lo que la música puede hacer, incluso en un lugar tan pequeño como Santa Cruz». Dwayne la miró por primera vez con atención. Había algo en su franqueza que resultaba desconcertante y refrescante a la vez. «No soy muy aficionado a las misas, pero gracias por la invitación». «No te estoy invitando a misa, sino a escuchar música», Emily sonrió. «Además vendría bien conocer a la gente del pueblo. Después de todo, estarás aquí varios meses». Durante las semanas siguientes, Dwayne se sumergió en su trabajo, restaurando meticulosamente los murales que narraban la historia de Santa Cruz del Valle. Cada día descubría nuevos detalles, figuras ocultas, símbolos prehispánicos discretamente integrados por los artistas indígenas, mensajes codificados en los pliegues de las vestimentas de los santos. Contra su voluntad inicial, comenzó a integrarse en la vida del pueblo. Asistió a la presentación del coro infantil dirigido por Emily y quedó genuinamente impresionado por la calidad de las voces. Entre los niños destacaba Reina, una pequeña de 8 años con síndrome de Down y una voz tan pura que parecía no pertenecer a este mundo. «Reina es mi sobrina», le explicó Emily después de la presentación. «Sus padres murieron en un accidente hace 2 años y desde entonces vive conmigo. Canta como un ángel», reconoció Dwayne. «Es curiosa tu elección de palabras, considerando tu escepticismo», sonrió Emily. «Reina tiene una conexión especial con esta iglesia, especialmente con las campanas. A veces la encuentro aquí, simplemente escuchando su sonido durante horas». Dwayne sintió un escalofrío involuntario. Su abuelo solía decir algo similar sobre él cuando era niño. A pesar de sus esfuerzos por evitarlo, eventualmente Dwayne tuvo que subir a la torre del campanario. Necesitaba documentar todos los elementos arquitectónicos del templo, y eso incluía las campanas. La torre era estrecha, con una escalera de piedra en espiral que conducía hasta la cima. El olor a humedad y a metal oxidado le trajo un aluvión de recuerdos. Su abuelo subiendo esas mismas escaleras con él de la mano, enseñándole los secretos de las diferentes campanas, la forma correcta de tocarlas para anunciar una boda, un funeral o simplemente marcar las horas. Y allí estaba ella, María Dolores, la campana mayor, con sus casi 200 kilos de bronce y plata, decorada con relieves de santos y ángeles. El badajo de hierro forjado, ese mismo que su abuelo le había permitido tocar en ocasiones especiales, colgaba majestuoso en su interior. «Sabía que tarde o temprano vendrías», la voz del padre Thompson resonó a sus espaldas. «Las campanas siempre llaman a los suyos». «Solo estoy haciendo mi trabajo, padre», respondió Dwayne, molesto por la intrusión. «Necesito documentar todos los elementos históricos». El anciano sacerdote se acercó a la campana y pasó su mano arrugada por el borde con delicadeza. «¿Sabías que tu abuelo me confesó algo el día antes de morir? Me dijo que había escondido un tesoro en esta iglesia, un tesoro que solo su nieto podría encontrar». Dwayne dejó de fotografiar y miró fijamente al sacerdote. «Mi abuelo era un hombre sencillo,
No tenía tesoros. Hay muchos tipos de tesoros, Dwayne. No todos brillan como el oro. Antes de que pudiera responder, el sonido de pasos apresurados interrumpió la conversación. Emily apareció en lo alto de la escalera, jadeando por el esfuerzo de la subida. «Padre, hay una emergencia. El alcalde está abajo. Dice que han aprobado el proyecto de la presa y que comenzarán las obras en un mes». El rostro del padre Thompson palideció. «¿Tan pronto? Pero si todavía estamos negociando los términos». «Al parecer, las negociaciones han terminado», respondió Emily con amargura. «El gobierno estatal ya firmó todo. Santa Cruz del Valle quedará bajo el agua». En menos de un año, Dwayne miró a ambos confundido. «¿De qué están hablando?». Emily le devolvió una mirada donde la sorpresa se mezclaba con cierto desdén. «¿No lo sabías? El verdadero motivo por el que te enviaron aquí no es para restaurar los murales. Es para documentarlos antes de que esta iglesia y todo el pueblo desaparezcan bajo una presa». El suelo pareció tambalearse bajo los pies de Dwayne. De repente, su proyecto de restauración, su regreso triunfal como experto reconocido, todo adquiría un significado completamente distinto y siniestro. «Yo no tenía idea». «Por supuesto que no». El tono de Emily era mordaz. «Los de la capital nunca saben lo que ocurre realmente en pueblos como el nuestro. Solo venimos a existir cuando necesitan nuestras tierras o recursos». El padre Thompson puso una mano sobre el hombro de Emily, intentando calmarla. «Dwayne es hijo de Santa Cruz, aunque haya estado lejos. No lo juzgues con tanta dureza». Pero el daño estaba hecho. En ese momento, Dwayne comprendió que había sido utilizado. Su prestigio como restaurador servía para dar legitimidad académica a un proceso que terminaría con la destrucción de su pueblo natal. Esa noche, incapaz de dormir, Dwayne regresó a la iglesia. La luna llena se filtraba por los vitrales, proyectando figuras multicolores sobre los murales que había estado restaurando con tanto esmero. ¿Para qué? Para que luego fueran arrancados y exhibidos en algún museo de la capital mientras el pueblo entero desaparecía bajo el agua. Subió nuevamente a la torre del campanario, esta vez solo. La María Dolores resplandecía bajo la luz de la luna, como si estuviera hecha de plata pura en lugar de bronce. Sin pensarlo dos veces, Dwayne tomó el badajo y lo hizo golpear contra el metal. El sonido profundo y vibrante se expandió por el valle, rompiendo el silencio de la noche. Lo hizo una segunda vez, y luego una tercera. No supo cuánto tiempo estuvo allí, tocando la campana como le había enseñado su abuelo, pero cuando finalmente se detuvo, exhausto, notó que no estaba solo. En la plaza frente a la iglesia se había reunido un grupo de personas. Entre ellas distinguió a Emily con Reina de la mano y al padre Thompson. «¿Qué haces?», preguntó Emily cuando bajó a su encuentro. «Son las 3 de la madrugada». «No lo sé», admitió Dwayne. «Sentí que debía hacerlo. Las campanas de Santa Cruz solo se tocan a estas horas cuando hay emergencia o peligro», explicó el padre Thompson. «La última vez fue durante la inundación de 1978. «Bueno, hay una emergencia ahora, ¿no?», respondió Dwayne. «Este pueblo va a desaparecer y nadie parece poder evitarlo». Una mujer mayor, que Dwayne reconoció como doña Carmela, la panadera, dio un paso al frente. «Cuando las campanas de Santa Cruz llaman, es porque hay esperanza», dijo con firmeza. «Mi padre y mi abuelo lucharon contra los hacendados que querían quitarnos nuestras tierras. Mi hermano resistió cuando llegaron las mineras. Ahora nos toca a nosotros enfrentar a los de la presa». Un murmullo de aprobación recorrió a la multitud que no dejaba de crecer. Dwayne miró a su alrededor, desconcertado por la reacción que había provocado sin proponérselo. «Yo no pretendía, solo estaba llamando a la resistencia», completó Emily con una sonrisa desafiante. Y todos han respondido. En los días siguientes, Santa Cruz del Valle vivió una transformación. Lo que comenzó como una reunión improvisada a medianoche se convirtió en un movimiento organizado. Dwayne, para su sorpresa, se encontró en el centro de todo.
Su formación académica resultó invaluable para documentar el valor histórico y cultural del pueblo. Emily, con su conocimiento de la comunidad y su pasión, se convirtió en la voz que articulaba las demandas. El padre Thompson aportaba la sabiduría y el respeto que inspiraba su figura. Organizaron manifestaciones pacíficas, consiguieron el apoyo de grupos ambientalistas, presentaron recursos legales. Dwayne utilizó sus contactos en la capital para generar atención mediática sobre el caso. Pero no todos en Santa Cruz apoyaban la resistencia. Eduardo Mendoza, 45 años, dueño de la tienda principal y presidente del comité de comerciantes, veía en la presa una oportunidad. El gobierno había prometido indemnizaciones generosas y la reubicación en un nuevo Santa Cruz con todas las comodidades modernas. «Estás jugando con fuego, Dwayne», le advirtió Eduardo una tarde, mientras compraba provisiones en su tienda. «Este pueblo se muere de todos modos. La presa al menos nos dará una compensación para empezar de nuevo». «¿Y qué hay de nuestra historia? ¿De nuestras raíces?», respondió Dwayne. «No todo tiene un precio, Eduardo. Dice el que se fue durante 15 años y ahora regresa para decirnos cómo vivir». Eduardo sonrió sin humor. «Te daré un consejo. Cuida a esa maestra. Hay gente que no está contenta con cómo está alborotando a todo el pueblo. Y esa niña que tiene a su cargo, sería una pena que los servicios sociales decidieran que una activista no es la guardiana ideal para una menor con necesidades especiales». La amenaza velada hizo hervir la sangre de Dwayne. Tomó a Eduardo por el cuello de la camisa, pero se contuvo antes de hacer algo de lo que pudiera arrepentirse. «Si algo le pasa a Emily o a Reina, sabré exactamente a quién buscar», dijo en voz baja antes de salir de la tienda. Esa misma noche, mientras cenaba con Emily y Reina en la pequeña casa que la maestra tenía a las afueras del pueblo, Dwayne notó que algo había cambiado entre ellos. Lo que comenzó como una relación tensa se había transformado en algo más profundo. Un vínculo forjado en la lucha compartida. «Reina me preguntó hoy si te quedarás cuando todo esto termine», comentó Emily mientras servía café después de la cena. Dwayne miró a la niña, que dibujaba concentrada en la mesa del comedor. «No, lo sé», admitió. «Mi vida está en la capital, mi trabajo, mis proyectos. Entiendo». La voz de Emily sonaba neutra, pero sus ojos revelaban cierta decepción. «Supongo que Santa Cruz es solo una parada más en tu camino». «No es eso», Dwayne buscaba las palabras correctas. «Cuando llegué pensé que este lugar solo representaba un pasado que quería olvidar. Ahora no estoy tan seguro». La conversación fue interrumpida por el sonido de un motor. A través de la ventana vieron los faros de una camioneta que se detenía frente a la casa. El padre Thompson bajó apresuradamente y golpeó la puerta con urgencia. «Han adelantado todo», anunció el sacerdote en cuanto Emily abrió. «La maquinaria llegará mañana para comenzar a desalojar las casas más periféricas, y hay rumores de que incendiarán la iglesia para acabar con la resistencia». ¿Incendiar la iglesia? Dwayne no podía creerlo. Eso es un delito federal. Es un monumento histórico. «Por eso mismo lo harían», respondió el padre Thompson. «Sin la iglesia, el pueblo pierde su principal argumento para la protección patrimonial. Lo harán parecer un accidente, una falla eléctrica quizás». Dwayne miró a Emily, que abrazaba protectoramente a Reina. «¿Qué podemos hacer?» «Proteger lo que podamos», respondió el sacerdote. «He pasado mi vida en esa iglesia. Sí, sabes, Tarder, al menos salvaré lo más valioso». «Los iremos a ayudar», dijo Emily. «Solo necesito llevar a Reina con mi vecina». Pero el padre Thompson negó con la cabeza. «No, Emily, te necesito aquí, organizando a la gente. Si vienen a desalojar mañana, debemos estar preparados. Dwayne me ayudará». Dwayne no protestó. Algo en su interior le decía que debía ir con el anciano, que este momento era de alguna manera para lo que había regresado a Santa Cruz. En el camino hacia la iglesia, el padre Thompson le entregó una llave antigua. Esta abre la puerta de la sacristía y un pequeño compartimento bajo el altar. Tu abuelo me la dio antes de morir. Dijo que algún día te la entregaría.
Dwayne tomó la llave, confundido. ¿Qué se supone que debo encontrar? Eso, Dwayne, solo tú puedes descubrirlo. La iglesia estaba silenciosa y oscura cuando llegaron. El padre Thompson encendió algunas velas y se dirigió hacia la sacristía. Sacaré los documentos más antiguos y los objetos sagrados más valiosos. Tú encárgate de lo que está bajo el altar. Dwayne avanzó hacia el altar principal, iluminando su camino con la linterna del teléfono. Se arrodilló y buscó alguna señal, alguna ranura donde la llave pudiera encajar. Nada. Examinó cada centímetro del altar sin éxito. Piensa, Dwayne, piensa, se dijo a sí mismo. ¿Qué habría hecho el abuelo? Entonces recordó una historia que su abuelo le contaba. Durante la Guerra Cristera, cuando los sacerdotes eran perseguidos, don Anselmo, el párroco de entonces, había ocultado los objetos sagrados donde solo Dios y las campanas podían verlos. Dwayne levantó la vista hacia el techo abovedado. Justo encima del altar, casi invisible desde abajo, había una pequeña trampilla. Donde solo Dios y las campanas podían verlos, repitió mentalmente. Usando un banco y luego una de las columnas decorativas del altar como apoyo, Dwayne logró alcanzar la trampilla. La llave encajó perfectamente. Dentro encontró una caja de madera tallada con el nombre de su abuelo. Al abrirla, Dwayne quedó desconcertado. Esperaba encontrar algo valioso, documentos históricos, quizás joyas antiguas. En lugar de eso, halló un badajo de hierro, idéntico al de la María Dolores, pero más pequeño, y un cuaderno desgastado por el tiempo. Con manos temblorosas, abrió el cuaderno. Era el diario de su abuelo. En la primera página, una nota dirigida a él. Para Dwayne cuando regrese a escuchar el llamado de las campanas. No tuvo tiempo de leer más. Un olor a humo invadió sus sentidos. Al principio pensó que era una de las velas del padre Thompson, pero pronto se dio cuenta de que era mucho más intenso. «¡Padre!», gritó corriendo hacia la sacristía. El padre Thompson apareció en la puerta cargando una caja con documentos. «Ya están aquí», dijo con voz calmada. Comenzaron por el techo. Dwayne miró hacia arriba. Entre las vigas de madera se podían ver pequeñas lenguas de fuego que comenzaban a extenderse. «¡Tenemos que salir!», exclamó guardando apresuradamente el diario y el badajo en su mochila. «Adelántate», respondió el sacerdote. «Necesito sacar la cruz de plata». No hay tiempo, pero el padre Thompson ya había desaparecido nuevamente en la sacristía. Dwayne dudó solo un instante antes de seguirlo. El fuego se propagaba con una velocidad aterradora. El humo hacía cada vez más difícil respirar. En la sacristía, el padre Thompson luchaba por desprender la cruz de 1900 plata que presidía las celebraciones especiales. «Padre, es inútil. Debemos irnos ahora». «No puedo dejarla, Dwayne. Esta cruz ha estado aquí desde la fundación del pueblo. Representa nuestra fe, nuestra historia». Un crujido ensordecedor los sobresaltó. Parte del techo de la sacristía se vino abajo, bloqueando la puerta por donde habían entrado. Estaban atrapados. Dwayne buscó frenéticamente otra salida. La única posibilidad era una pequeña ventana, demasiado alta para alcanzarla sin ayuda. «Padre, tendrá que trepar sobre mis hombros», indicó posicionándose bajo la ventana. El padre Thompson negó con la cabeza. «Tú primero, hijo. Yo te pasaré la cruz y luego me ayudarás a subir». No había tiempo para discutir. Dwayne se impulsó, rompió el vitral con el codo y logró pasar su cuerpo por la estrecha abertura. Una vez fuera, extendió los brazos. «Ahora, padre, páseme la cruz». El anciano levantó la pesada cruz de plata con un esfuerzo sobrehumano y la alzó hacia la ventana. Dwayne la tomó y la dejó con cuidado en el suelo. «Ahora usted, padre, deme su mano». Pero cuando se asomó nuevamente por la ventana, el padre Thompson ya no estaba allí. A través del humo y las llamas, Dwayne lo vio dirigirse hacia el altar. «¡Padre!», gritó desesperado. El anciano se volvió una última vez y sonrió. «La María Dolores, Dwayne, no dejes que se pierda.
Fue lo último que escuchó antes de que otra parte del techo colapsara, separándolos definitivamente. Dwayne corrió hacia la entrada principal de la iglesia, pero el fuego ya había bloqueado esa vía. La desesperación lo invadió. Estaba tan cerca de la torre del campanario, tan cerca de la María Dolores. Las campanas, pensó súbitamente. Puedo alertar al pueblo. Con determinación renovada, Dwayne encontró una entrada lateral que aún no había sido alcanzada por las llamas y logró acceder a la torre. Subió los escalones de 3 en 3, sintiendo que el tiempo se le escapaba entre los dedos. La María Dolores seguía en su lugar, imponente, ajena al caos que se desarrollaba a sus pies. Dwayne tomó el badajo y comenzó a hacerla sonar con todas sus fuerzas. El sonido grave y potente rompió la noche, sobreponiéndose incluso al rugido del fuego. Mientras tocaba, recordó las palabras que su abuelo le repetía cuando era niño. Las campanas de Santa Cruz no solo marcan el tiempo, Dwayne, también marcan el destino. Pronto escuchó voces afuera. El pueblo entero acudía al llamado de la campana. Desde la ventana de la torre vio a Emily, con Reina de la mano, mirando hacia arriba con terror. Vio a los vecinos organizando una cadena humana, pasándose cubos de agua. Vio incluso a Eduardo, el tendero, ayudando a coordinar los esfuerzos. Fuego, sin embargo, había ganado demasiado terreno. La estructura de la torre comenzó a crujir amenazante. Dwayne sabía que debía bajar inmediatamente si quería salvar su vida, pero algo lo detuvo. La María Dolores. No podía dejarla. No, después del sacrificio del padre Thompson. No después de todo lo que representaba para el pueblo. Y especialmente, no después de comprender lo que significaba para él mismo. Con una determinación que no sabía que poseía, Dwayne comenzó a desmontar la campana de su estructura. El calor era insoportable, el humo hacía que cada respiración fuera una agonía, pero no se detuvo. Finalmente, tras un esfuerzo que pareció eterno, logró liberar la campana. El problema era que pesaba demasiado para cargarla él solo. Lo único que pudo desprender con relativa facilidad fue el badajo. Con el pesado badajo de hierro en una mano y la mochila con el diario de su abuelo en la otra, Dwayne comenzó el peligroso descenso. La escalera ardía en varios puntos y cada paso era un riesgo. Cuando llegó a la planta baja de la iglesia, un infierno lo esperaba. Las llamas habían devorado casi todo y el humo era tan denso que no podía ver a 2 metros de distancia. Desorientado, Dwayne avanzó lo mejor que pudo hacia donde recordaba que estaba la salida principal. Fue entonces cuando lo vio, el cuerpo del padre Thompson, tendido cerca del altar. Con horror, comprendió que el anciano había regresado para intentar salvar más objetos sagrados. Dejando el badajo momentáneamente, Dwayne se arrodilló junto al sacerdote y buscó su pulso. Débil pero aún presente, con un esfuerzo sobrehumano, levantó al anciano y se lo echó sobre los hombros. Recogió el badajo con la mano libre y continuó su desesperada búsqueda de una salida. Cada paso era una agonía. Los pulmones le ardían, la visión se le nublaba. El peso combinado del padre Thompson y el badajo parecía multiplicarse por 10 con cada metro. «No me rendiré», se repetía como un mantra. «No nos rendiremos». Y entonces, como un milagro, vio una luz. La entrada principal, parcialmente derrumbada, pero aún accesible. Con las últimas fuerzas que le quedaban, Dwayne avanzó hacia ella. La iglesia se derrumbaba a su alrededor, pero Dwayne no podía moverse. El fuego había consumido ya la mitad del techo y las vigas crujían amenazantes sobre su cabeza. Los gritos de la gente afuera se mezclaban con el crepitar de las llamas, creando una sinfonía infernal. A pesar del calor abrasador, sus manos seguían heladas, aferradas al badajo de la campana principal que yacía desprendida en el suelo. «Dwayne, por el amor de Dios, sal de ahí». La voz desesperada de Emily atravesó el caos. Podía verla en la entrada, iluminada por el resplandor anaranjado del incendio, con un brazo extendido hacia él y el otro sosteniendo a la pequeña Reina. Con un último esfuerzo,
Dwayne empujó el cuerpo inconsciente del padre Thompson a través de la abertura hacia los brazos de quienes esperaban afuera. Luego, cuando intentó seguirlo, una viga se desprendió golpeándolo en la espalda y derribándolo. El dolor era insoportable, pero Dwayne se negó a rendirse. Arrastrándose, centímetro a centímetro, avanzó hacia la luz. El badajo seguía en su mano, negándose a soltarlo incluso en esos momentos críticos. Finalmente, cuando sus fuerzas estaban a punto de abandonarlo, sintió unas manos que lo tomaban por los brazos y lo arrastraban hacia afuera. Lo último que vio antes de perder el conocimiento fue el rostro de Emily, bañado en lágrimas y tiznado por el humo, y a Reina, la pequeña Reina, tocando con curiosidad el badajo que aún sostenía con fiereza. 3 semanas después, Dwayne despertó en un hospital de la capital del estado. Las quemaduras en su espalda y brazos tardarían meses en sanar completamente, pero los médicos aseguraban que recuperaría toda la movilidad. Emily estaba a su lado cuando abrió los ojos. «Bienvenido, de vuelta», dijo con una sonrisa cansada pero genuina. «Nos diste un buen susto». Dwayne intentó incorporarse, pero el dolor lo obligó a recostarse nuevamente. El padre Thompson murmuró con voz ronca: «Está vivo, gracias a ti», respondió Emily, tomando su mano con cuidado de no tocar las zonas vendadas. «Tiene algunas quemaduras y inhaló mucho humo, pero los médicos dicen que se recuperará. Es un hombre fuerte para su edad». «¿Y la iglesia?». La expresión de Emily se ensombreció. «No quedó nada, Dwayne. Las llamas la consumieron por completo». Un silencio pesado se instaló entre ellos. Dwayne cerró los ojos, intentando asimilar la noticia. Tantos siglos de historia, tantos recuerdos, todo reducido a cenizas. ¿Y el pueblo? Esa es la parte sorprendente. Emily sonrió ligeramente. El incendio de la iglesia generó tanta indignación que los medios nacionales finalmente nos prestaron atención. Hubo manifestaciones en la capital. El gobierno estatal se vio obligado a reconsiderar el proyecto de la presa. Están evaluando alternativas que no impliquen inundar Santa Cruz. Dwayne intentó procesar la información. Todo parecía tan irreal. La destrucción de la iglesia, el mismo acto que debía sellar el destino del pueblo, había terminado salvándolo. «El badajo», recordó súbitamente. «¿Dónde está el badajo de la María Dolores?». Emily señaló hacia la mesita de noche. Allí, junto a una jarra de agua y algunas flores, estaba el pesado badajo de hierro. «No hubo forma de que lo soltaras, ni siquiera cuando estabas inconsciente», explicó Emily. «Los paramédicos tuvieron que traerlo contigo en la ambulancia». Dwayne extendió la mano hacia el objeto. A pesar de las vendas, pudo sentir la textura familiar del metal, frío y reconfortante a la vez. «¿Y mi mochila?», el diario de mi abuelo. «Está a salvo», le aseguró Emily. «La guardé en mi casa. No quise leerlo. Pensé que era algo personal entre tu abuelo y tú». «Gracias». Dwayne apretó suavemente la mano de Emily. «¿Sabes? Creo que finalmente entiendo lo que mi abuelo intentaba decirme». «¿Sobre el tesoro?». «Sí», Dwayne sonrió. «El tesoro no era la campana, ni siquiera el diario. Era lo que representaban, la conexión con nuestras raíces, con nuestra historia, con lo que somos». Emily asintió, comprendiendo. «¿Y ahora qué harás?», preguntó. «Cuando te recuperes, quiero decir, ¿volverás a la capital?». Dwayne miró por la ventana del hospital. Desde allí podía ver las montañas en la distancia, las mismas montañas que rodeaban Santa Cruz del Valle. «Reina me preguntó si me quedaría cuando todo esto terminara», recordó. «Y ahora puedo responderle. Mi lugar está aquí, Emily. Quiero ayudar a reconstruir la iglesia. Quiero fundir una nueva María Dolores con el badajo original. Quiero quedarme». La expresión de Emily se iluminó con una mezcla de sorpresa y alegría. «Reina estará feliz de escucharlo», dijo, inclinándose para besar suavemente su frente. «Y yo también». 6 meses después, cuando Dwayne ya se había recuperado casi por completo,
dirigía personalmente las obras de reconstrucción de la iglesia de Santa Cruz del Valle. El padre Thompson, aunque todavía débil, participaba activamente en la planificación, asegurándose de que el nuevo templo conservara el espíritu del antiguo. Emily había iniciado un proyecto para documentar las historias orales de los habitantes más ancianos, preservando así la memoria colectiva del pueblo. Reina, por su parte, había formado un nuevo coro infantil que practicaba en una carpa instalada junto a la obra. Una tarde, mientras revisaba los planos de la torre del campanario, Dwayne recibió una visita inesperada. Eduardo Mendoza, el tendero que había apoyado la construcción de la presa, se acercó con expresión solemne. «Me equivoqué, Dwayne», admitió sin preámbulos. «Pensé que el progreso significaba abandonar nuestras raíces. Ahora veo que podemos avanzar sin perder lo que somos». Dwayne estrechó la mano que Eduardo le ofrecía. «Todos nos equivocamos alguna vez, Eduardo. Lo importante es reconocerlo y seguir adelante». «He estado pensando», continuó el tendero. «Mi abuelo era fundidor. Tengo algunos de sus viejos moldes y herramientas. Tal vez podrían servir para la nueva campana». Dwayne sonrió, sorprendido y conmovido por el gesto. «Serían de gran ayuda. La María Dolores debe volver a sonar». Esa noche, mientras caminaba por el pueblo con Emily y Reina, Dwayne se detuvo frente a la estructura a medio construir de la nueva iglesia. El sol poniente bañaba las piedras con una luz dorada que les daba vida. «Un día», le dijo a Reina, que sostenía su mano, «esa torre tendrá una campana tan hermosa como la anterior, y su sonido resonará por todo el valle, como lo ha hecho durante siglos». La niña lo miró con sus grandes ojos llenos de inocencia y sabiduría. «¿Y el badajo?», preguntó con curiosidad. «¿Es mágico como decía tu abuelo?». Dwayne intercambió una mirada cómplice con Emily antes de responder. «¿Sabes, Reina? Durante mucho tiempo pensé que esas eran simples historias, pero ahora creo que hay magia en las cosas que nos conectan con quienes fuimos y con quienes queremos ser. Así que sí, de cierta manera, el badajo es mágico. Nos recordó quiénes somos cuando estábamos a punto de olvidarlo». Mientras se alejaban, Dwayne miró hacia atrás una última vez. Por un instante, le pareció escuchar el sonido distante de una campana, como un eco del pasado que se proyectaba hacia el futuro. El silencio de las campanas había sido temporal. Pronto, muy pronto, Santa Cruz del Valle volvería a escuchar su música ancestral, y en ese sonido perduraría la historia de un pueblo que se negó a desaparecer, de un hombre que encontró su camino de regreso a casa, y de una campana que, incluso en el silencio, nunca dejó de llamar a los suyos.